Hola a todos, ¿cómo se encuentran? Espero que de maravilla. En esta entrega vamos a estar hablando sobre los conceptos más importantes que les van a servir para poder entender el paradigma orientado a objetos. Esencialmente nos vamos a centrar en los conceptos de clases y objetos y cómo estas clases y estos objetos se van a relacionar para poder trabajar dentro de un programa para este nuevo paradigma. Entonces, vamos a comenzar. La primera pregunta que surge es si programar debe de ser una tarea fácil. Vamos a imaginar, por ejemplo, que tenemos este escenario en donde una persona requiere hacer el retiro de efectivo de algún cajero como el que seguramente alguno de ustedes conozca. Entonces la idea y la tarea es muy simple. Esta persona solamente requiere hacer el retiro de efectivo. La pregunta sería, ¿esta persona, para poder realizar esta tarea que tenemos claramente definida, necesitaría conocer todos los elementos que están detrás de la aplicación que está instalada en este cajero para poder hacer el retiro? Como ustedes podrán imaginar, la respuesta es no. El usuario no tiene ninguna necesidad de conocer cuál es toda la infraestructura que está detrás de una aplicación, sino que a él lo único que le interesa es conocer de manera transparente cuáles son los requerimientos de entrada que se necesitarían para poder efectuar esta tarea y cuál sería el producto que tendríamos a la salida, que en este caso sería la entrega del dinero en función de la cantidad que esta persona haya especificado. Entonces, este es uno de los aspectos que son muy importantes desde el punto de vista del paradigma orientado a objetos, porque el paradigma orientado a objetos justamente intenta replicar lo que sucede en la realidad, pero llevado a un lenguaje de programación. Vamos a hablar entonces del paradigma orientado a objetos. Se trata en este caso de una metodología de implementación en la cual los programas están organizados a partir de una colección cooperativa de objetos. Cada uno de estos objetos va a representar una instancia de alguna clase y estas clases a su vez son miembros de alguna jerarquía de clases que están unidas a partir de una relación muy importante en el paradigma orientado a objetos que serán las relaciones de herencia. Este paradigma orientado a objetos está fundamentado en un marco de trabajo, en un marco conceptual que está soportado por 4 pilares, que es la abstracción, el polimorfismo, la herencia y la encapsulación, que vamos a ver más adelante. En la programación orientada a objetos, un programa se ve como una colección de objetos que se van a poder comunicar entre sí. Esta comunicación va a ser a través de algo que se van a conocer como mensajes y el objetivo que tienen es que en conjunto puedan llegar a la solución de alguna problemática en particular. Este paradigma tiene como conceptos básicos a los objetos, a las clases y por ende a los mensajes, que son los que nos van a permitir establecer esta comunicación. El marco conceptual, como veíamos, se compone de 4 conceptos importantes que son la abstracción, la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. Vamos a comenzar con el primero de estos conceptos que tiene que ver con los objetos. Dentro del paradigma orientado a objetos, los objetos van a ser estos entes que pueden ser concretos o abstractos que están involucrados en el problema y básicamente van a tener 3 características. Todo objeto va a tener un estado, tendrá un comportamiento, es decir, el objeto tiene un punto de inicio con un cierto conjunto de características iniciales que lo definen y estos objetos, como sucede con los objetos en la vida real, van a poder tener un comportamiento, es decir, me van a servir para efectuar tareas muy en específico. Y derivado que en la realidad podemos tener muchos objetos que sean iguales entre comillas, necesito tener un medio que me permita diferenciarlos. Eso significa que los objetos, como sucede en la realidad, también en el paradigma orientado a objetos, van a poder ser identificados, es decir, todo objeto tendrá una identidad. Podemos decir entonces que un objeto es una encapsulación genérica de datos y de los procedimientos necesarios para poder manipularlos. El estado de los objetos va a determinar o se va a determinar en este caso a partir de una o más variables, mientras que el comportamiento se va a definir con la manipulación de los métodos. Entonces, si nosotros tenemos esta esfera para hacer la abstracción del objeto y nosotros hiciéramos un corte transversal, como ustedes pueden observar, al interior de este objeto tendríamos al estado del objeto que está modelado por las variables que están siendo apuntadas por las flechas en color rojo y protegiendo al estado de este objeto tendríamos esta capa en donde estarían definidos los métodos. Como ustedes pueden observar, en el paradigma orientado a objetos el usuario no tiene acceso directamente al estado del objeto, sino que el estado está protegido y la única forma a partir de la cual nosotros podemos establecer comunicación con el estado de un objeto
será a través de su comportamiento, es decir, a través de esta capa de métodos que lo están protegiendo para que no se viole su integridad y en todo momento el objeto tenga un estado válido, un estado que sea conceptualmente válido para una cierta problemática en particular. El siguiente concepto que tendremos dentro del paradigma orientado a objetos serán las clases. Vamos a decir que una clase representa la esencia de los objetos. Es la abstracción de un conjunto de objetos que tienen características y comportamientos comunes. Normalmente nos vamos a dirigir a ella como fábricas de objetos, dado que su función es esa, poder crear objetos. Como ustedes pueden observar en la imagen, si nosotros hiciéramos la definición de la clase automóvil, ustedes pueden observar que el intentar trabajar con toda esta generalidad, que es básicamente lo que intenta reflejar esta imagen, tendríamos que tener la capacidad de poder manipular todos los objetos que de una clase se pueden generar, lo cual resulta muy complicado. Justamente en este punto es donde aparecen los objetos. Entonces tengo una clase que define todas las características y el comportamiento que van a tener los autos que de esta clase se puedan fabricar, y una vez que yo necesito trabajar con alguno de estos elementos, entonces utilizo la característica de la clase y fabrico un objeto, y entonces este objeto, que será un objeto particular, con él ya poder trabajar dentro de la problemática que estoy intentando resolver. De esta forma, a estos objetos particulares que se pueden crear de una clase, nosotros los vamos a conocer como los ejemplares de una clase o instancias de clase. Las clases van a tener dos posibles vistas, una vista exterior o interfaz y una vista interior o de implementación. Y la relación entre clases van a ser relaciones de agregación, relaciones de agrupación y relaciones de herencia. Y todo en conjunto me va a permitir entonces definir este grupo de objetos que van a trabajar de manera colaborativa para poder resolver un problema en particular. Podemos decir que una clase va a estar formada entonces por métodos y las variables que definen las características comunes a todos los objetos de esa clase. Por ejemplo, ustedes pueden observar que tengo aquí la clase de los autos, que tiene estos métodos y que tiene estos atributos como la cantidad de combustible, la máxima velocidad que puede alcanzar, y en cuanto al comportamiento, pues un método que me permite saber cuánto combustible tengo, un método que me permite recargar este combustible, un método que me permite establecer la velocidad, un método que me permite conocer cuál es la velocidad que actualmente tiene el automóvil y un método que me permite manejarlo. Entonces vean que ahí tengo definido el estado que van a tener todos los objetos que de esta clase se pueden generar y el comportamiento que va a tener cada una de estas instancias. Y entonces del lado derecho tenemos a los objetos, que ya serían estas instancias, es decir, estos elementos muy particulares que se pueden crear a partir de la clase de los autos. La clave del paradigma orientado a objetos está en poder abstraer los métodos y los datos que son comunes a un conjunto de objetos y almacenarlos dentro de una clase. Una clase entonces equivale a la generalización de un tipo específico de objetos, mientras que una instancia será la concreción o la particularización de una clase. Vamos a ver entonces los aspectos que tienen que ver con el marco conceptual. Decíamos que había 4 conceptos que fundamentaban el paradigma orientado a objetos. Vamos a comenzar con el primero, que se conoce como el concepto de abstracción. Vamos a decir que la abstracción será esta descripción o especificación de un sistema que hace énfasis en algunos detalles o propiedades y suprime otros. Por ejemplo, aquí les estoy mostrando el objeto gato. Vean que tengo dos usuarios. Este objeto tiene una vista exterior, que es justamente la que estos dos usuarios están observando, pero vean que cada uno de estos usuarios tiene necesidades y requerimientos particulares. Entonces cada uno de ellos va a ver el objeto desde la perspectiva que le compete, desde la perspectiva que le interesa, y eso es justamente de lo que nos vamos a apoyar nosotros en nuestros programas. Es decir, si en algún momento nosotros requerimos, por ejemplo, modelar un empleado, este empleado no puede ser un empleado genérico, porque cada empresa tendrá los elementos que describan al empleado en función de sus necesidades. De esta forma, lo que nosotros tendríamos que hacer es una abstracción que esté asociada justamente al escenario o a la semántica del problema que estamos intentando resolver. Y entonces, aun cuando el objeto es empleado, ese empleado tiene ciertas características que son importantes para la solución que estamos intentando plantear.
Entonces, bien importante. Uno de los objetivos que tiene este curso justamente con la presentación del paradigma orientado a objetos es que ustedes puedan desarrollar esta capacidad de abstracción para que en sus soluciones ustedes puedan hacer énfasis solamente en aquellos detalles que son primordiales para el planteamiento de la solución que se les está solicitando. El segundo concepto que tenemos en el marco conceptual tiene que ver con el polimorfismo. El polimorfismo es esta característica que nos va a permitir utilizar el mismo nombre para diferentes métodos. En este sentido, vamos a decir que un objeto tiene una forma, la que se le asigna al momento de construcción de ese objeto, pero la referencia al objeto es polimórfica, es decir, desde esta referencia yo voy a poder referirme a objetos de diferentes clases. Es decir, la referencia toma múltiples formas. De ahí que para hablar de polimorfismo necesitamos hablar justamente de las referencias. Entonces, como ustedes pueden observar en la imagen, vamos a tener ahí la clase transporte y vean que la clase transporte puede tener, en cuanto a las instancias que se pueden crear, diferentes formas, y para referirme a cada una de estas instancias de la clase transporte yo voy a utilizar una referencia. Esta referencia no es otra cosa que un apuntador que me permite tener acceso a este objeto que físicamente, entre comillas, estará existiendo dentro de mi computadora. Para que esto sea posible debe de haber una relación de herencia entre esas clases. Entonces ya veremos cuando estemos trabajando con el tema de herencia, cuando ya tengamos los elementos para reconocer las referencias, cómo está el concepto de polimorfismo es muy importante dentro de la aplicación de las especializaciones o generalizaciones que resuelven problemas particulares. El siguiente concepto tiene que ver justamente con la herencia. Vean que ya vimos en el polimorfismo, estos dos conceptos están directamente relacionados y vamos a decir que la herencia me va a permitir definir relaciones entre clases que comparten estructura o comportamiento denominadas superclases, y las nuevas clases agregan o redefinen los componentes de sus superclases o clases padres. Entonces a estas superclases las vamos a conocer como las clases padres, mientras que a las clases que están heredando el comportamiento las vamos a conocer como subclases o clases hijas. Entonces, como ustedes pueden observar en esta figura, nosotros tenemos una clase padre que voy a llamar la clase A. De esta clase yo genero o derivo una clase B que está heredando las características, estructura y comportamiento que tengo en la clase A, pero a su vez se permite que esta clase pueda agregar nuevo comportamiento o pueda redefinir, en este caso, los componentes de sus superclases. Vean que en esta jerarquía de herencia puedo tener una clase que es padre de otra, y esta, que es una clase hija de la clase a su vez puede convertirse en una clase padre, por ejemplo, de la clase C. Si lo vemos a través de diagramas UML, que es un tipo de diagramación que se utiliza para poder reflejar algunos de los conceptos del paradigma orientado a objetos, nosotros tendríamos una clase A. De esta clase lo que estaríamos haciendo es, estaríamos derivando una clase B. Esta sería, como veíamos en la definición, la superclase o clase padre, mientras que esta sería la subclase o clase I o clase derivada, también se le conoce. Entonces vean, aquí hay una relación de herencia. Esta, que sería una clase más especializada. ¿Por qué es más especializada? Porque no solamente está heredando el comportamiento de su clase padre, sino que además puede redefinir o agregar un comportamiento diferente. Vean que a su vez, derivado de la herencia que estoy trabajando aquí, yo puedo decir que la clase B a su vez se puede considerar una superclase, y esto es porque de esta podemos adicionalmente derivar a la clase C, que nuevamente sería una clase más especializada. Entonces, este sería el diagrama UML que me permitiría hablar justamente de este concepto muy importante en el paradigma orientado a objetos que se llama herencia. Como ustedes pueden observar, si nosotros avanzamos en este sentido, nosotros, conforme vamos descendiendo en este árbol de herencia, estamos llegando justamente a clases que son más especializadas. Entonces, la herencia se puede ver con dos enfoques. Este enfoque, que es el enfoque de especialización, y tenemos un enfoque en el sentido contrario. Es decir, si yo reviso la herencia
En este sentido, como ustedes pueden observar, lo que estamos teniendo aquí es estas características que se comparten entre las tres clases que se están definiendo. Entonces, si estas clases tienen elementos en común, vean que esos elementos en común estarían justamente determinados en la clase padre de estas dos. Entonces, si vemos a la herencia en este sentido, lo que estamos hablando es una herencia por generalización. Es decir, estamos identificando cuáles son los elementos que son comunes y en este sentido los estaríamos haciendo una especie de factorización. Entonces, estos elementos que son comunes, entre comillas, se factorizan y se colocan en la clase padre. Y eso es justamente de lo que nos viene a hablar la herencia. Entonces vean que la herencia es un mecanismo que de una forma muy simple me permitiría crear clases mucho más rápido que tengan la posibilidad de heredar características de su clase padre. La herencia entonces es el mecanismo que nos va a permitir definir una clase a partir de la definición de otra que ya existe. Nos va a permitir compartir automáticamente métodos y datos entre clases, subclases y objetos. La herencia está fuertemente ligada a la reutilización de código del paradigma orientado a objetos. El código de cualquiera de las clases puede ser utilizado sin más que crear una clase derivada o clase hija de ella. Este concepto conduce a una estructura jerárquica de clases o estructura de árbol, como ustedes pudieron observar en el diagrama que les dibujé en la diapositiva anterior, lo cual significa que en el paradigma orientado a objetos todas las relaciones entre clase deben ajustarse a dicha estructura. Es decir, cada clase tiene solo una clase padre. Esto significa que dentro del paradigma orientado a objetos solamente vamos a trabajar desde el punto de vista de Java una herencia que se conoce como herencia simple. Entonces, la herencia simple justamente de lo que nos habla es esto. Cada clase tiene la posibilidad de tener una clase padre o clase madre, como ustedes quieran observarlo, pero solamente puedo derivar o heredar de una sola clase. Eso no significa que una clase tenga un solo hijo. Una clase puede tener todos los hijos que se deseen, pero estos hijos, que serían hermanos, solamente pueden heredar las características de una sola clase, que sería su clase padre. Por eso, en este sentido, estamos hablando de herencia simple. La clase padre de cualquier clase es conocida siempre como superclase. La clase hija o derivada de una superclase siempre la vamos a llamar subclase. Una superclase puede tener cualquier número de subclases o cualquier número de hijos, mientras que una subclase o clase hija solamente puede tener una superclase, es decir, una clase padre o clase madre, como ustedes lo quieran observar. Y a todo esto se le conoce entonces como herencia simple. En herencia, como decía, existen dos tipos, que puede ser herencia simple y herencia múltiple. La primera indica que se pueden definir nuevas clases solamente a partir de una clase inicial, mientras que la segunda indica que se pueden definir nuevas clases a partir de dos o más clases iniciales. Como nosotros vamos a estar trabajando con el lenguaje de programación Java, Java solamente permite herencia simple. El último de los conceptos de este marco conceptual tiene que ver directamente con el concepto de encapsulación. La encapsulación se utiliza típicamente para esconder detalles de la puesta en práctica que no son importantes para otros objetos. Estos detalles pueden cambiar en cualquier momento sin afectar otras partes del programa. Esa es una gran característica que tenemos con el paradigma orientado a objetos. Si no, piensen en su celular. Su celular está protegido, tiene una interfaz que en este caso es su pantalla, con respecto a la cual ustedes pueden establecer un punto de comunicación, pero ustedes directamente no tienen a la vista toda la circuitería que se utiliza para poder construirlo. Y no es posible que nosotros tengamos acceso a todos estos elementos por seguridad, porque evidentemente si nosotros los tuviéramos a la mano, nosotros somos por definición seres curiosos, entonces podríamos afectarlos, y muchos de esos elementos son tan sensibles a la estática que nosotros generamos que con el simple hecho de tocarlos podríamos dañarlos. Entonces parte de los aspectos que tienen que ver con la encapsulación tienen que ver con la seguridad, y porque además nosotros, para poder utilizar nuestro smartphone, no necesitamos conocer cómo es que fue construido, cuál es la programación que se utiliza para poder desplegar la interfaz de una forma u otra, cómo es que está construida la cámara o cómo es que funcionan los botones para subir volumen o bajar o para tomar una foto. No necesitamos de ninguna forma conocer ninguno de esos elementos de implementación porque no es de nuestro interés, ¿sale? Entonces justamente
El concepto de encapsulación permite realizar esto y además me da la ventaja de poder cambiar en el momento en el que yo quiera cualquier aspecto dentro de la implementación sin que tenga la necesidad de avisarle al usuario, dado que no sabe cómo es que está construido en este caso el objeto. Beneficios que tenemos de la encapsulación. Bueno, en primer lugar tenemos la modularidad. En este caso el código fuente de un objeto puede ser escrito y darle mantenimiento independientemente del código fuente de otros objetos. Asimismo, un objeto puede ser transferido alrededor del sistema sin alterar su estado y su conducta, ¿sale? Entonces, justamente esta característica de poder encapsular el comportamiento de los objetos nos va a permitir que cuando nosotros tengamos que resolver un problema no tengamos la necesidad de ver este problema como un todo, sino que a través de la encapsulación nosotros vamos a poder modularizar una problemática para poder en este sentido crear módulos que sean más pequeños pero que en conjunto me permitan dar la solución completa, y ahí es justamente donde entra este concepto de colección cooperativa de objetos. El segundo beneficio que tenemos derivado de la encapsulación tiene que ver con el ocultamiento de la información. Un objeto tiene una interfaz pública que otros objetos pueden utilizar para comunicarse con él, pero el objeto puede mantener información y métodos privados que pueden ser cambiados en cualquier momento sin afectar a otros objetos que dependan de ellos. Entonces, esto va a ser bien interesante porque, como les comentaba, nosotros vamos a poder utilizar en cualquier momento cambios directamente en cuanto a la implementación de cierto funcionamiento de un objeto y no tengo la necesidad de avisarle a los objetos que se están comunicando o que están utilizando ese comportamiento, porque el comportamiento tendrá exactamente la misma forma de entrada y la misma forma de salida, pero el procesamiento interno que se hace con esa entrada para producir una salida correspondiente es lo que yo voy a poder cambiar sin tener que preocuparme por avisarle absolutamente a nadie. Los objetos proveen el beneficio de la modularidad y el ocultamiento de la información. Las clases proveen el beneficio de la reutilización, que es una de las características muy importantes que busca el paradigma orientado a objetos y en particular el lenguaje de programación Java. Decíamos entonces, los objetos y las clases, en particular los objetos, son los que van a estar en este caso utilizando los mensajes para poder comunicarse y poder solicitarles que realicen ciertas tareas en particular. El mensaje entonces tendremos en este sentido que los objetos van a interactuar entre sí enviándose mensajes unos a otros. Tras la recepción de un mensaje, el objeto actuará. La acción puede ser el envío de otros mensajes, el cambio de su estado o la ejecución de cualquier otra tarea que se requiera que haga el objeto. Los métodos que van a ser estos elementos a partir de los cuales vamos a poder recibir estas solicitudes en forma de mensaje van a ser estos elementos que se van a implementar en una clase y que van a determinar cómo tiene que actuar el objeto cuando recibe un mensaje en particular. Por ejemplo, ahí estamos viendo este objeto perro que tiene atributos como nombre, color, raza, que está hambriento, y tenemos métodos para que ladre, para que huela, para que busque, para que menee la cola. Entonces, cuando yo necesito que este objeto ladre, yo tengo que mandarle un mensaje, y enviarle el mensaje es indicarle al objeto cuál es el método en particular que quiero que ejecute para que nosotros podamos ver el resultado particular. Cuando un objeto A necesita que el objeto B ejecute alguno de sus métodos, el objeto A le manda el mensaje al objeto B. Al recibir el mensaje del objeto A, el objeto B ejecutará el método adecuado para el mensaje recibido. De ahí que sea muy importante que conozcamos perfectamente la estructura de los objetos. Eso al final del día me lo dará las clases, de manera que yo podré saber cuáles son las capacidades que van a tener los objetos que de una clase se pueden generar, y en ese sentido saber cómo funcionan y cómo requiero invocar cada uno de los del comportamiento que tiene modelado esta clase. Pues con esto damos por finalizado la revisión de estos conceptos que son importantes para el paradigma orientado a objetos. No significa que ya no los voy a volver a tocar a lo largo del curso. De hecho, a partir de este punto, todo lo que estemos hablando en cuanto a los programas que vamos a resolver y los planteamientos que se van a efectuar van a estar basados justamente en estos conceptos: clases, objetos y mensajes, y este marco conceptual modelado a través de la abstracción, de la encapsulación, del polimorfismo y de la herencia. Todos estos conceptos los vamos a estar trabajando de manera constante a lo largo de todo el curso, de manera que es importante que ustedes comprendan de qué van estos primeros conceptos básicos para que cuando pasemos al lenguaje de programación los podamos aplicar sin ningún problema. Pues muchas gracias a todos por su atención, espero que el video haya sido lo suficientemente claro. Recuerden que si tienen alguna duda o algún comentario lo pueden dejar en los comentarios de abajo del video o ponerse en contacto directamente conmigo, que con gusto estaré resolviendo la duda o las dudas que les hayan surgido al revisar este material. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente entrega. Adiós.